Hablamos el día de hoy del impacto de las guerras y los eventos bélicos en nuestro medio ambiente. ¿Cómo estás, Alfonso? Buenas tardes. Inga, buenas tardes. Un tema muy interesante que es poco abordado en las cumbres de cambio climático, en las reuniones que se tienen a nivel internacional para tratar el tema de la emisión de gases de efecto invernadero, que es lo que produce el calentamiento del planeta y que produce además el desequilibrio del clima, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, lluvias torrenciales y granizadas que han afectado cultivos, casas, techos, ¿no? Los techos de nuestros mercados, acá por ejemplo los cultivos de vid y otro tipo de cultivos en el Valle Central han sido tremendamente afectados, ¿no? Entonces, eso está producido por el cambio climático, ¿no? Y todavía hay quienes dudan de que el cambio climático existe. Pero vamos a hablar de un tema puntual, y es la contribución de las guerras, ¿cierto? La contribución de las guerras al cambio climático. Es decir, cuánto de gases de efecto invernadero emiten los países, los países que están en conflicto, debido a varios temas que se producen, varios fenómenos que se producen cuando hay guerras, ¿no? El primero, por ejemplo, el directo, es el uso de todo el armamento, la maquinaria, el equipamiento, se mueve con combustibles fósiles, ¿no? Y eso es algo que obviamente es una contribución adicional. No debiera existir la guerra. Además de la muerte que hay que lamentar permanentemente, minuto a minuto, segundo a segundo, mientras hablamos en este momento, están muriendo personas. Pero además, la movilización de los ejércitos, del armamento bélico, produce gases de efecto invernadero de manera adicional que no tendría ninguna razón de ser, ¿no? Porque claro, cuando hablamos del cambio climático por los autos, por las industrias, por la generación de energía, claro, eso obviamente de la manera como lo hacemos no está justificado, pero puedes decir es parte de la vida, es parte del desarrollo, es parte del desarrollo, bueno, como hemos venido sosteniéndolo, que ya sabemos que a este ritmo tampoco posiblemente vamos a durar mucho, ¿no es cierto? Entonces debería ser un desarrollo sostenible y no lo es, eso ya sabemos. Entonces, pero las guerras son algo adicional, ¿no? O sea, ¿para qué? Para conquistar territorio, guerras religiosas, como ocurre en el Oriente Medio, ¿no? Entre Israel y Palestina, bueno, los países árabes, ¿no? Contra Israel, ¿no? Algo que no debiera ocurrir nunca y está ocurriendo. Pero bueno, volvemos al tema principal. Las guerras incrementan la cantidad de gases de efecto invernadero de manera dramática cuando ocurre, ¿no? Entonces, ¿cómo? Ya hemos dicho, el funcionamiento del armamento, de la maquinaria, de los vehículos, que es adicional. Por otra parte, cuando ocurren las guerras, se deforestan y se dejan campos productivos, bosques, se afectan y son sumideros de carbono. Es decir, son sitios boscosos o agrícolas que de alguna manera están reteniendo el carbono que ahora se va a la atmósfera debido a la guerra. La guerra es tan destructiva que contamina fuentes de agua, que contamina la tierra, que deja materiales que no pueden ser reciclados, pero no se van a poder retirar y no van a desaparecer en muchos años, en cientos de años. Y si se usaran armas químicas o armas nucleares, eso ya es algo que es prácticamente para siempre. Es muy difícil descontaminar. Entonces, la guerra es terrible, ¿no? No solamente, ya lo habíamos dicho, por la pérdida de vidas humanas, que no debiera ocurrir,
sino en este caso, que es nuestra preocupación, por su contribución adicional a los gases a la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera y que produce el calentamiento global. Recordemos, y eso provoca un desequilibrio en el clima, y por eso tenemos sequías, por eso tenemos inundaciones, lluvias torrenciales y granizo del tamaño de pelotas de ping-pong, aquí y más pelotas de golf más grandes, ¿no? Aquí en Tarija, roto todo. Entonces, eso es por el cambio climático. Entonces, hay varios observatorios, ¿no? que miran y que observan y que miden en realidad los datos de la industria armamentista mundial, ¿no? Entonces, por ejemplo, hasta el año 2021 las guerras, los conflictos armados habían emitido más de 2.800 millones de toneladas de dióxido de carbono y otros gases, pero sobre todo dióxido de carbono, a la atmósfera. Eso es más o menos 5.5-6% del total, ¿no? No parece mucho, pero es algo adicional, ¿no? Si los conflictos armados fueran un país, ¿no es cierto?, sería el cuarto país que más gases de efecto invernadero emite a la atmósfera, ¿no? Entonces, su contribución es muy importante. Ahora, obviamente, esos son datos que tenemos y que nos lo pasan las diferentes organizaciones, las Naciones Unidas, la Convención Marco de Cambio Climático, los observatorios que existen. Pero ¿quiénes son los que producen más armas en el mundo? Existe un ranking y eso es público, ¿no es cierto? Obviamente los Estados Unidos, ¿no? Con más del 38%, casi el 40% de las armas que se usan en el mundo son los Estados Unidos. Después viene Rusia, ¿no? Claro, los gigantes, ¿no? Con mucho menos, con casi la mitad, 18.6 más o menos. Francia, China, Alemania, Italia, Reino Unido, Corea del Sur, España. Israel está un poco más abajo. Entonces, son países cuya industria armamentística es muy importante y les genera muchos recursos. Porque hay guerras en todo el mundo, ¿no? En este momento hay muchas guerras que se están librando. Las conocidas, la de guerra de Ucrania, la invasión rusa a Ucrania, el conflicto en el Oriente Medio, Israel guerreando con prácticamente todos sus vecinos y con Irán financiando a los vecinos, ¿no? A Hamas, a Hezbollah, ¿no? Bueno, todo el conflicto ese que tenemos ahí, que nosotros lo vemos por televisión y por las redes sociales, ¿no? En Nigeria, en Sudán, ¿no? Están ocurriendo guerras, hay guerra civil, se matan por temas religiosos, bueno, por muchas razones, ¿no? Pero sobre todo empiezan por temas religiosos, ¿no? En esas zonas, ¿no? Donde hay conflicto sobre todo los musulmanes, ¿no? Que son bastante intolerantes, ¿no? No quiere decir que no haya personas que profesan la fe musulmana, que no sean así, que son pacíficos, pero en general los conflictos en esos lugares, tanto en Asia como en África y en el Oriente Medio, han sido originados por temas religiosos, no de ahora, de muchos años atrás. Entonces, los conflictos bélicos generan gases de efecto invernadero de manera adicional, que es algo que no debiera ocurrir. Y de nuevo, si fuese un país, si las guerras fueran un país, estarían en el cuarto lugar, ¿no? Después de los grandes contaminadores, ¿no? Sí, claro, después de Rusia, China y Estados Unidos estarían las guerras. Este país, claro, imaginario. Entonces, claro, es un país imaginario pero que contribuye muchísimo. Luego, India, perdón, es así: China, Estados Unidos, India, las guerras tendría que ser, después estaría Rusia, ¿no? Entonces, bueno, ese es un contexto absolutamente artificial, ¿no? Que, como decimos, no debiera ocurrir, ¿no? Las guerras son un invento humano, ¿no? Son un invento
humano. No conocemos en la biodiversidad, ¿no es cierto?, los otros animales que cohabitan junto con nosotros y que están antes de nosotros en el planeta, guerras de ese tipo. Al menos no conocemos, ¿no? Que hayan guerreado, no sé, elefantes contra tigres, ¿no? Y que haya un exterminio masivo. Eso no ha ocurrido, ¿no es cierto? Cuando hemos venido los humanos, empezó el exterminio masivo de especies de la vida silvestre, ¿no? Es así funciona. Por supuesto, no vamos a decir que, por supuesto, para el desarrollo y para la alimentación es importante, ¿no? Porque tenemos que alimentarnos, tenemos que desarrollarnos, tenemos que cultivar, ¿no? Se ha tenido que deforestar, ¿no? Por supuesto, para los cultivos, para la agricultura, para la ganadería, ¿no? Pero el tema bélico es mucho más complejo que eso, y es algo que no debiera ocurrir, ¿no? Que lo que no estamos tiene, generando nosotros. que lo estamos generando nosotros, que es un invento humano. Ahora, otro tema que es interesante, que lo hemos visto en las conferencias de las partes, sobre todo de cambio climático, cuando se negocian las posiciones de cada uno de los estados, ¿no? Entonces hay negociaciones, es un tema de alta política ambiental, ¿no? Van los delegados de todos los países, de los más de 194 países de las Naciones Unidas, van representantes, los representantes oficiales, ¿no? Incluso van los presidentes, ¿no? Entonces ahora vamos a tener la COP30 aquí cerquita, la COP30 de cambio climático en el Brasil, en Belém do Pará, y bueno, ahí se negocia la posición, ¿no? Entonces se establecen metas, se establecen convenios, acuerdos, y es muy discutido. Son más de 2 semanas de intensas negociaciones para tener un documento final, ¿no? Y ahí se ha intentado incluir en la COP28, COP29, se ha intentado incluir el tema de los conflictos bélicos. Pero claro, ahí estamos afectando los intereses de los poderosos, de los que producen armas, de los que producen armas y de los que venden armas a los que están en conflicto. Porque claro, nosotros miramos y decimos, qué barbaridad, se están matando, que de un lado y de otro. Alguien tiene que proveer las armas. Alguien produce todos los días. Alguien tiene que vender Alguien vende las armas. Alguien las produce y alguien vende las municiones, y alguien vende las bombas, y alguien vende los aviones, y alguien vende los tanques. Exactamente, ¿no? ¿No es cierto? Y bueno, entonces esos alguienes son los que participan también y son los poderosos, son los países más grandes, los más contaminadores obviamente, y son los que producen armas. Doble contribución, ¿no? Doble contribución. Entonces, esos temas se han tratado de introducir y no pueden ser tratados adecuadamente y con el grado de responsabilidad por parte de esos países que quisiéramos, porque eso hace que las negociaciones a nivel global para la reducción de emisiones se vean perjudicadas, ¿no? Se vean afectadas. Entonces, es complejo el tratamiento de los documentos finales de las conferencias de las partes. A mí me ha tocado estar en algunas de ellas y claro, se ponen plazos, no duermen y se amanecen porque tienen que cumplir con la convención para desarrollar un documento. E incluso algunas veces ha ocurrido que no hay acuerdo en un tema y se queda así, se queda en suspenso. Para seguir tratándolas hasta el año. Para seguir tratando. Por suerte esto ocurre todos los años y se sigue tratando, ¿no? Entonces, es el tema de los conflictos bélicos es algo que no se trata adecuadamente. Con tantas guerras ahora, debiera ser un tema que se aborde, ¿no?, adecuadamente en la conferencia de las partes, que es la conferencia de las partes número 30, sobre cambio climático, que ocurre, ya hemos dicho, en Brasil el próximo mes. El próximo mes, estamos aquí, de aquí 2 semanas nada más. 30. Y quiero contarles algunos datos.
Bueno, este próximo 6 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados. Este próximo 6 de noviembre, pero solamente algunos datos para compartir. En la guerra de Afganistán habría provocado la deforestación del 95% de su territorio en Afganistán. En la guerra de Vietnam han sido utilizados químicos muy tóxicos como el napalm, napalm o el agente naranja también. En la guerra de Irak, las tropas de Saddam Hussein drenaron las marismas. ¿Puede ser? Son humedales, sí. Los humedales, transformándolos en un desierto y reduciendo su extensión a menos del 10%. Solamente algunos datos, y que el día de hoy, bueno, queríamos, Alfonso, traer este tema. Totalmente, podemos decir que es alejado, pero consideramos que es importante conocerlo. Es importante conocerlo por el impacto que tiene a nivel global, ¿no? Para el tema ambiental, pero sobre todo en la pérdida de vidas humanas y la tragedia que se está viviendo en estos países, ¿no? Lo último que ha ocurrido es, bueno, más de 2 años desde el 2023 al el 7 de octubre del 2023 al 7 de octubre del 2025, 2 años de guerra permanente en la Franja de Gaza, ¿no? Israel, como ya hemos dicho, con sus vecinos, pero sobre todo con este grupo terrorista que ha asesinado, el grupo Hamas, que ha asesinado a miles de personas, ¿no? En el 2023, y es algo que continúa, ¿no? Creíamos que con la participación de Donald Trump y los acuerdos que se suscribieron, se iba a terminar el conflicto, pero al parecer parece que no es así. Hamas inmediatamente no cumplió con los acuerdos inicialmente, y bueno, ya hubieron escaramuzas. En este momento siguen existiendo conflictos dentro de la Franja de Gaza, y no solamente con Israel, sino clanes familiares que se oponen a Hamas ahí adentro, ¿no? O sea, es un lugar donde vivían, bueno, 2 millones de personas en la Franja de Gaza, y es un lugar muy conflictivo donde además se lucha por el territorio, ¿no? Entonces, al parecer también se tienen clanes familiares ahí que no están de acuerdo con lo que hacía Hamas, y ahora, al verse Hamas disminuido, están luchando por el territorio, pero no es una lucha política. Pues nosotros aquí, cuando hablamos, no hemos visto, en nuestro país no tenemos tanta memoria de eso, ¿no? Más unas pequeñas escaramuzas en el 1952, ¿no? Cuando hemos tenido sindicalistas, campesinos. Podemos ver también, incluso García Mesa, en ese tiempo, García Mesa, que ha matado a gente en las calles, digamos, ¿no? La dictadura de Banzer en algún momento, ¿no? Que también todas las dictaduras, las dictaduras militares que han sido de esa forma, pero después, o sea, mirar, leer, ver lo que está ocurriendo en lugares como el Oriente Medio, en la Franja de Gaza, es otro nivel, ¿no? Es algo que ni siquiera nos podemos imaginar, ¿no? Cayendo bombas. Y nunca esperemos jamás. Ojalá que nunca tengamos algo de eso aquí. Mira, hemos abordado un tema que no es usual, ¿no? Pero que nos lleva a hablar de muchas cosas. Tenemos que estar nosotros, yo creo, agradecidos porque vivimos en un país donde acabamos de tener elecciones sin violencia. Sin violencia. Tenemos un nuevo presidente, puede gustarnos o no, ¿no es cierto? Pero es un nuevo presidente elegido sin violencia, y vamos a tener una transición democrática, una transición donde no hay muertos ni heridos. Eso, si comparamos con lo que está pasando en otros lugares, sobre todo en el Oriente Medio o en Ucrania, es algo. Nosotros vivimos en el paraíso desde ese punto de vista. Desde ese punto de vista. Ay, realmente, Alfonso. Te agradezco muchísimo, es súper interesante el tema, y bueno, la próxima semana estaremos con otro también, similar,
o no, pero hablando de temas ambientales. Y esto es para que podamos también y la gente pueda entender que la temática ambiental es una transversal a todo, ¿no? Es una transversal a todo, tiene que estar en todos los temas, en todos los ambientes, en todos los sectores, ¿no? Porque es, como decimos, de aquí desde el Faro, nuestra plataforma Territorio de Felicidad, es el único planeta que tenemos. No hay otro, no podemos mudarnos. Todavía no tenemos ni la tecnología ni la cantidad de dinero suficiente para ir a vivir a la Luna o a Marte. Eso no va a ocurrir. Antes, posiblemente como humanos nos vamos a extinguir y el planeta va a continuar. Pero para que eso no ocurra, tenemos que cuidarlo. Gracias, Alfonso. El uso de la parece todos sabemos